Bienvenidos a Noticias del Fin, todo lo que necesitas saber acerca del fin de los tiempos. Estas son las principales informaciones a nivel global que confirman el inminente retorno de Cristo a la Tierra. Un terremoto de magnitud 6,5 golpea la dorsal central del Atlántico Medio. El geyser gigante de Yellowstone entra en erupción por primera vez en 6 años. El número de muertos en las inundaciones del noreste de Turquía llega a más de 10. Una colosal explosión de metano deja un gigantesco cráter en la tundra ártica después de la ola de calor. Miles de personas evacuadas mientras un incendio forestal asola Andalucía de España. Al menos 160 personas pierden la vida en las inundaciones repentinas de Afganistán. Protesta en Mauricio por el derrame de petróleo, docenas de delfines muertos. Un enjambre sísmico golpea Reykjanes, Islandia. Monitorean una posible erupción del Kilauea en Hawái, ya que su lago se transforma en la masa de agua más caliente del mundo. Potente sismo de magnitud 7 con varias réplicas sacude a Chile y capta una enorme onda gravitacional. Un asteroide de casi 2 veces el tamaño de la pirámide de Giza se aproxima a la Tierra. Y en el plano de guerras y rumores de guerras que confirman la profecía bíblica, Estados Unidos lanza un misil balístico intercontinental Minuteman III. El Pentágono reconoce que China supera a Estados Unidos en la construcción naval militar, de misiles y en defensa aérea integrada. China confirma con ejercicios militares su aspiración de control en el mar de la China Meridional. Los F-16 griegos interceptan y escoltan a varios cazas turcos que invaden el espacio aéreo del país. Kim Jong-un conspira para revelar un arma de alto secreto en el desfile de Pyongyang. A continuación, en Noticias del Fin, las noticias internacionales más relevantes a la luz de la profecía bíblica. El geyser gigante de Yellowstone entra en erupción por primera vez en 6 años. Después de un sueño que duró más de 6 años, un geyser en el Parque Nacional de Yellowstone entró en erupción una vez más la semana pasada. El Parque Nacional dijo el martes que el geyser gigante, uno de los grandes géiseres, volvió a la vida después de más de 6 años y medio de inactividad. El geyser gigante, que se encuentra en Wyoming, históricamente ha entrado en erupción de 2 a 6 veces al año, según el Servicio de Parques Nacionales. El número de muertos por las inundaciones en la provincia turca de Giresun, en el Mar Negro, ha aumentado a 10, según dijo el domingo el ministro del Interior del país. Los equipos de rescate siguen buscando a 5 personas desaparecidas, dijo Süleyman Soylu a los periodistas durante una visita a la zona del desastre. Unos 988 miembros del personal y 288 vehículos han participado en los esfuerzos de rescate, la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía dijo en una declaración anterior. Una colosal explosión de metano deja un gigantesco cráter en la tundra ártica después de la ola de calor. Se cree que la enorme explosión fue causada por una acumulación de gas metano que finalmente se quemó en la península de Yamal, en la región ártica congelada de Rusia, enviando tierra y hielo al aire. Un cráter gigante de 165 pies de profundidad fue descubierto por accidente después de una enorme explosión en la tundra ártica congelada.
Se cree que el agujero, uno de los más grandes encontrados hasta ahora, fue encontrado en la península de Yamal, en Rusia, cuando un equipo de televisión voló por encima. Es la 17ª gran cavidad cilíndrica que aparece en los últimos 6 años, y los cráteres anteriores han dado lugar a teorías, sobre todo, de que algo está pasando en la Tierra a nivel mundial. Miles de personas evacuadas mientras un incendio forestal asola Andalucía de España. Alrededor de 2.400 personas han sido evacuadas debido a un incendio forestal que está fuera de control y asola la región sur de Andalucía. El fuego estalló el jueves en las montañas cerca de la ciudad de Almonáster la Real, a 120 kilómetros al noreste de la ciudad de Sevilla. Al menos 160 personas han muerto por las inundaciones repentinas en Afganistán esta semana, mientras los rescatadores continúan buscando entre el barro y los escombros a personas desaparecidas. 13 provincias, la mayoría en el norte del país, se vieron afectadas por las inundaciones y las casas fueron arrastradas por las aguas, según el Ministerio de Gestión de Desastres. En Parwan, justo al norte de la capital Kabul, 116 personas murieron y más de 120 resultaron heridas y 15 personas siguen desaparecidas según las autoridades nacionales y locales. Protesta en Mauricio por el derrame de petróleo, docenas de delfines muertos. Tocando la bocina y el tambor, cientos de personas protestan en la capital de Mauricio por el manejo del gobierno de un derrame de petróleo de un barco japonés varado y el alarmante descubrimiento de docenas de delfines muertos en los últimos días. Los manifestantes agitaron la bandera del país el sábado y levantaron carteles con mensajes como «No tienes vergüenza». El viernes pasado, las autoridades dijeron que al menos 39 delfines muertos llegaron a la costa, pero aún no está claro qué los mató. Algunos expertos temen que los productos químicos del combustible sean los culpables. Un enjambre sísmico golpea a Reykjanes, Islandia. La tierra tembló repentinamente en la península de Reykjanes y continuó haciéndolo al día siguiente, cuando se detectó un temblor de magnitud 2,9 a las 5:06 minutos de la mañana cerca de la montaña. El mayor terremoto se produjo el día anterior de 4,2. Fue precedido a la 1:43 minutos por otro en un área similar de 3,7 grados. Un terremoto de magnitud 6,5 golpea la dorsal central del Atlántico Medio. Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió la cordillera central del Atlántico a las 21:20 del domingo, dijo el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El epicentro, con una profundidad de 10 kilómetros, se determinó inicialmente que estaba a 0,8696 grados de latitud norte y 29,7046 grados de longitud oeste. Un potente sismo de magnitud 7 con varias réplicas sacude a Chile. Un potente sismo de una magnitud preliminar de 7 grados en la escala Richter con varias réplicas posteriores sacudió la costa norte de Chile, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El sismo se produjo muy cerca de la medianoche del lunes al martes, hora local, a unos 10 kilómetros de profundidad, y aunque aparentemente mostró una magnitud de 7 grados y de 6,7 grados, finalmente se redujo a 3 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Al parecer no hubo amenaza de tsunami en la costa del Pacífico, según las fuentes. El movimiento telúrico tuvo un epicentro a 60 kilómetros al norte de Huasco, en la región de Atacama, y se sintió en varias regiones del país. El responsable de la Oficina Nacional de Emergencia, Ricardo Toro, informó sobre la existencia de algunos desprendimientos pocos importantes en la ruta que une Vallenar con Huasco y la que une Vallenar con Alto del Carmen. Un rayo mata a 10 niños después de un partido de fútbol en Uganda. Un rayo mató a 10 niños después que cayera en un remoto pueblo ugandés cerca de la frontera con el Congo mientras los niños se protegían de la lluvia.
Según los medios de comunicación locales, 14 niños de entre 9 y 16 años se protegieron del aguacero en una estructura de paja de hierba después de jugar al fútbol en un campo cerca de la ciudad de Arua. Monitorean una posible erupción del Kilauea en Hawái, ya que su lago se transforma en la masa de agua más caliente del mundo. Un lago del tamaño de 5 campos de fútbol en el volcán de Kilauea de Hawái es una de las masas de aguas más calientes del mundo, según una alerta de volcán emitida por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Una cámara térmica utilizada para medir la temperatura de la superficie del agua del lago revela que está entre los 176 y 185 grados Fahrenheit. Según el USGS, muy pocos lagos volcánicos del mundo tienen temperaturas superficiales superiores a los 176 grados Fahrenheit. La ONU dice que vacuna causa un nuevo brote de polio en Sudán, una semana después de que África fuera declarada libre de la enfermedad. Pocos días después de declarar el continente libre del poliovirus salvaje, la OMS advirtió que el riesgo de propagación de los casos nuevos en el Cuerno de África era elevado. Un nuevo brote de polio en Sudán está relacionado con una epidemia en curso causada por vacunas en Chad, afirmó el Organismo Mundial de la Salud (OMS) apenas una semana después de haber declarado el continente africano libre del poliovirus salvaje. Descubren la colisión más potente de 2 agujeros negros jamás observada y captan una enorme onda gravitacional. El Observatorio de Ondas Gravitacionales LIGO ha anunciado este martes el descubrimiento de la fusión de agujeros negros más grandes que se ha detectado hasta la fecha. Asimismo, este hallazgo es la primera detección clara de un agujero negro de masa intermedia, masa total de más de 100 masas solares. El GW190521 es la onda binaria gravitacional más masiva observada a lo largo de la historia y está conformada por 2 agujeros negros con masas de aproximadamente 85 y 66 masas solares, cuyo resultado produjo la formación de un agujero negro remanente de 142 masas solares.